Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches, aquí estamos finalmente a las puertas de poder escuchar lo prometido, que ya es deuda, la exposición de la coronel Nilsen Gutiérrez acerca de 6 aspectos muy importantes en la vida tanto del apóstol Pablo, que estamos considerando, como en su experiencia personal. Entonces, bueno, vamos a poner atención. Ahí ven ustedes el título, hace referencia al texto bíblico de la Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Vamos a escuchar su propuesta y todo el desarrollo temático. Hola, hola mis amigos, estoy aquí nuevamente con ustedes, aquí siguiendo este personaje apasionante y bueno, hoy traigo para ustedes un mensaje que he titulado Nablo y Pilsen, ni buenos ni malos, solo humanos. Para aquellos que les suene como extraño, lo que hice fue cambiar nuestras primeras iniciales, mostrando allí como una simbiosis entre Pablo y yo. Por eso dice Nablo y Pilsen. Muy bien, voy a hablarte de 6 aspectos. Ya sabes que me gusta enumerarlos como para darle un orden, y esta vez, como voy a hablar de la parte humana de Pablo y mía, pues he elegido el número 6, que tradicionalmente está relacionado con el hombre. Muy bien, entonces, el primer punto en el que hay simbiosis entre Nablo y Pilsen como humanos, y aquí quise ponerle al título ni buenos ni malos, porque en uno de los mensajes anteriores, cuando estuve hablando de David y yo, nuestro lado oscuro, digamos que ahí como que me di palo, ¿no? Un poquito. Y esta vez pues quiero ser un poco más neutral, no con el ánimo de juzgar ni a Pablo ni a mí, sino simplemente mostrar situaciones en nuestra vida en la que nos parecemos, y que tú puedas hacer un símil parecido. Ya sabes que la última palabra la tienes tú, y que el objetivo de todo lo que nosotros hacemos aquí es que sea de aplicación para tu vida, que sirva para tu proceso, que sirva para lo que tú estás viviendo ahorita. Entonces ese es solo el objetivo. Muy bien, en primer lugar, Pablo y yo somos radicales, pero con caídas. Con respecto a la radicalidad de Pablo, ya hemos hablado un poco sobre el tema, no lo voy a ahondar. Ya hemos conocido lo defensor que era de la ley, llamándose fariseo, que había sido perseguidor de cristianos, y después ese vuelco que él tiene como predicador del evangelio. Él es un hombre radical, él es un hombre apasionado, y yo me identifico mucho con Pablo en ese sentido. Yo soy de las personas que dice que yo soy blanco o negro, que soy todo o nada, que no tengo ahí tonos grises, no hay atajos para mí. Entonces allí me identifico mucho con Pablo.
Solo para recordar un pedacito de la palabra en donde vemos la radicalidad de Pablo es en Hechos 9:2, cuando pidió la carta a los sacerdotes permiso para ir a Damasco a capturar judíos, a salirse de su ciudad donde él vivía y pues ir un poco más allá de las fronteras con esta pasión que él tenía en ese momento. Y bueno, ya después, cuando predica el evangelio, pues fue uno de los hombres que más anduvo en toda esa región externa a lo que él conocía. Entonces, bueno, allí lo hemos conocido como radical. ¿Qué quiero contarte de mi vida en donde me identifico como radical, así como Pablo? Imagínate que yo tuve mi religión católica, ¿cierto? Y era católica practicante, o sea, de ir en Semana Santa a las procesiones, a todos los eventos, iba muy cumplidamente cada domingo a misa, bueno, participé en todos los eventos que habían en este tema católico. Cuando yo recibo al Señor Jesús en el año 96, entonces también tuve un clic así como Pablo y me comprometí de lleno con el cristianismo, de tal manera que me volví tan radical en este sentido que imagínate que una de mis hermanas, nosotros somos 3 mujeres, yo soy la mayor y mi hermana, la que me sigue, fue la primera en casarse y la primera en tener hijos de las 3 hijitas pues de mi casa. La primera nieta de mi casa, es decir, la primera hijita que era de mi hermana, mi primera sobrina, de hecho mi única sobrina, porque no tengo sino una sobrina y 2 sobrinos, mi hermana, en honor, a su creencia católica, me ofreció que yo fuera madrina en el rito del bautizo de la niña en la iglesia católica y me pidió que yo fuera la madrina de mi sobrina. Yo vengo de familia paisa y en la familia paisa, en las tradiciones paisas, pues el tema de los padrinos y todo este tema asociado a la religión católica es muy importante. Y yo le dije a mi hermana que no, que yo no iba a ser madrina de mi sobrina, que porque yo era cristiana, que porque yo no tenía nada que ir a hacer a la iglesia católica. Y bueno, pues mi hermana se puso muy triste, obviamente pues buscó a otra persona que lo hiciera, digamos que pienso yo que respetó mi decisión. Y más adelantito, cuando te hable de otro de los puntos en los que nos parecemos Pablo y yo, voy a ahondar en eso, pero pues finalmente hoy me doy cuenta que esa fue una mala decisión de mi parte, demasiado radical. Y en otro punto donde también muy radical, y que los nombro es porque eso ha cambiado en el tiempo. Yo, por ejemplo, me hablaban del yoga y a mí me parecía pues que eso era pecado, que eso o sea, que cuando me iba a imaginar yo pues en una actividad como esa. Iniciando este año, yo tuve un diagnóstico que se llamaba, bueno, lo que dijo el médico es que tenía cansancio crónico. Porque tenía muchos dolores de cabeza, porque realmente vivía súper cansada, porque mi estrés yo lo condenso en el cuello, en esta parte de acá, entonces muy tensionada y todo eso. He ido mejorando, gracias a Dios, y dentro de las sugerencias que me han dado los especialistas que me han visto es que practicara yoga. Lo hubieran dicho eso en esa época en la que le dije a mi hermana que no iba a ser madrina de su hijita, pues obviamente hubiera dicho que no. Y pues ahorita estoy en clases de yoga, entonces entendiendo de otra manera, que ya en otro punto te lo voy a explicar. Te había dicho que éramos radicales pero con caídas,
¿cierto? Entonces ya ahí queda un poquito claro cómo era la radicalidad de Pablo y cómo es mi radicalidad. Y con caídas es porque no sé si al punto en que vayan a mostrar mi ponencia ya hayamos escuchado al hermano Eric, porque él va a hablar o habló de algunas como desvíos que podríamos ver en la fe de Pablo después de convertido, en algunos episodios donde él practica como ritos de los judíos, ¿sí? Entonces, por eso no lo voy a nombrar mucho. Si no hemos escuchado al hermano Eric, entonces cuando lo escuchemos, lo vamos a hacer con atención para que puedas unir lo que yo te estoy diciendo con lo que él expone. Y si él ya lo ha expuesto, pues ahí ya me darás la razón. En Hechos 16:1-3 habla de el episodio donde Pablo hace circuncidar a Timoteo. Bueno, de hecho, él lo circuncida. En Hechos 21:26 habla que Pablo se purificó con unos hombres antes de ir a la sinagoga. Esos eran ritos que, digamos, ya no debía Pablo tener en cuenta, porque ya él había sido convertido, había entendido todo el tema de la ley, de la gracia, y pues se veía ahí como raro ese tema. ¿Dónde se muestran mis caídas? Ya lo comenté también en una de mis ponencias anteriores, y es que siendo yo cristiana, bautizada en el cristianismo, convencida del cristianismo, elegí casarme por el rito católico, y entonces eso era como un retroceso porque ya había superado toda esta parte. Como te dije al principio, Nablo y Pilsen, ni buenos ni malos, solo humanos. Entonces voy a dar como una justificación en la misma palabra de por qué Pablo pudo haber hecho lo que te comenté, de haber vuelto a la circuncisión, de haber vuelto a la purificación, de volver a tener allí como ritos de los judíos. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 9:10. Allí dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Bueno, eso suena ahí como un trabalenguas, pero lo que él está diciendo es que, mejor dicho, a donde fueres haz lo que vieres. Con el fin de ganar almas, pues él se hacía a los judíos como judíos y se acomodaba como al escenario en donde estaba. Y digamos que ahí estoy es como justificando un poco a Pablo. ¿Cómo me puedo justificar yo? Recuerdo mucho en el momento en que yo me fui a casar, yo le decía a mi Dios, le decía: Señor, yo sé que ese no es tu templo, yo sé que ese no es tu ministro, el que yo he aceptado, pero pues yo sé que tú eres el que eres y yo me caso delante de ti y no delante del Dios católico como si fueran diferentes. Bueno, en fin, entonces ese es el primer punto, somos radicales pero con caídas. En segundo punto, cambiamos la forma de entender a Dios. Y esto es lo que quiero unir con lo anterior que te había comentado de mi radicalidad. Entonces, Pablo y yo cambiamos la forma de entender a Dios, porque antes él era fariseo acérrimo y yo era católica, apostólica y romana acérrima. Entonces ahí nos parecemos, ¿cierto? ¿En qué cambiamos la forma de entender a Dios? Entendimos que la ley separa, pero la cruz une. La ley separa y la cruz une. ¿Dónde vemos eso en la vida de Pablo? En Romanos 3, 21-26, él explica el tema de la justificación por medio de la fe. En Romanos 4 habla de Abraham y cuenta que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Habla del tema de que él era incircunciso cuando recibió la promesa y la creyó, ¿cierto? Y después la circuncisión vino como un sello carnal sobre esa fe que hubo. Si recuerdan, cuando hablábamos de Abraham, el hermano Alfredo nos aclaró muchísimo sobre el tema,
que habíamos siempre pensado que Abraham era padre de los circuncisos y resulta que él tuvo su acercamiento con Dios fue aún siendo incircunciso, ¿cierto? Y pues que finalmente todo este tema de la circuncisión, de hecho lo dice Pablo, se refiere a la circuncisión del corazón, que nos lo hablaba el hermano Alfredo diciendo que es la única persona en la Biblia que habla sobre ese tema. Y en Romanos 5 habla todo el tema de la justificación por fe, ¿sí? Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahí en Romanos 5 él explica súper clarito cómo es este tema de que el Señor Jesús viene para restablecer la relación que se había roto entre el hombre y Dios a causa del pecado. Ahora, ¿cómo fue que yo cambié la forma de entender a Dios en eso de que la ley separa y la cruz une? Entonces entendí que no tenía nada que ver el tema de que ir a una iglesia católica, acompañar en una misa de pronto a mi familia o a mis amigos que hubieran perdido a alguien y que ellos practicaran el catolicismo. No tenía nada de malo que yo fuera a la misa. No pasaba nada si yo acompañaba en las novenas de Navidad, porque es el momento en que se reúnen la familia y poder estar ahí. Eso no me quitaba en nada mi relación con el Señor, mi conocimiento del Señor. Entonces, ¿por qué estaba yo separándome a través de mi propia ley, cierto? Que no tengo nada que ver con los católicos en este caso. Sabiendo que la cruz nos llama es a la unión, al amor, ¿sí? Entonces cambié, ¿cierto? Y pues asistí a la primera comunión de mis sobrinos, asisto a misas, porque entendí que los ritos son externos, que lo que importa es lo que hay en el corazón, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Es la pregunta que hay que hacernos. Y entendí que mi Dios es un Dios de amor, de misericordia, de nuevas oportunidades, Dios fiel, Dios que nunca está de espaldas, Dios que siempre escucha, que no es un Dios castigador, que está ahí atento a ver dónde meto la pata para castigarme. Entendí muchas cosas que tenía nubladas, pues en cómo vivía mi fe anteriormente. Vuelvo y te repito, el título de este mensaje: Nablo y Pilsen, ni buenos ni malos, solo humanos, porque no voy aquí a juzgar ni a Pablo ni me voy a autojuzgar, y espero que tú hagas lo mismo. Tercer punto en el que nos parecemos Pablo y yo: somos maestros. Pablo en 2 de Timoteo 1:11, hablando del Evangelio, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y bueno, vemos a Pablo en todas las cartas que él escribe, cómo enseña detalles simples, habla sobre cosas complejas, cómo guía a las iglesias dependiendo de lo que han escuchado, cuáles son los problemas que están teniendo. Entonces él definitivamente pues es un maestro del evangelio, enseña por dónde va, ¿no? Y enseña dependiendo del público que lo está escuchando y tiene todo este manejo para poder llevar el evangelio a quien lo requiere. Digamos que sin hablar en temas espirituales o del evangelio, yo recuerdo que siempre reconocí en mí un don o una habilidad para enseñar. A mí me iba súper bien en el colegio, era súper buena en matemáticas y no sé por qué no entendía en ese momento, porque habían tantas de mis compañeritas que no entendían matemáticas, y yo recuerdo la sala del comedor de mi casa llena de mis compañeras y yo explicándoles y mostrándoles cómo eran los ejercicios, y en trigonometría y en cálculo y en física y en todo lo que tenía que ver con números, y ellas entendían. Entonces también comprendí que ser maestro no era solamente el deseo de enseñar, sino que quien es maestro tiene la habilidad de enseñar a otro, pero que el otro le capta, le copia, le entiende, porque pues podríamos pensar que la mayoría de profesores escolares o de universidad pues tuvieran ese don de ser maestros, pero la verdad es que
¿Cuántos de nosotros no tuvimos profesores a los que no les entendíamos nada y era terrible, o porque no sabían expresarse bien, o porque hablaban muy enredado, o porque de pronto nos hacían dormir en las clases? Entonces, digamos que yo he reconocido esa habilidad. De hecho, cuando me preguntaban que yo qué quería hacer cuando fuera grande, yo había pensado en dos profesiones o dos actividades a las cuales yo me quería dedicar. Una era maestra y la otra era secretaria, porque me encantaba organizar y me imaginaba organizando agendas, llamadas, archivos, todo eso. Bueno, esto como por contarte así cositas por fuera del cristianismo, pero cuando me hice cristiana, también empecé a servir en mis iglesias. Yo estuve viviendo una época en Villavicencio y allí fui maestra de iglesia infantil. Entonces fui maestra para niños allí y pues me fue bien, gracias a Dios. Después, cuando me trasladé aquí a Bogotá y cuando por fin me planté en la iglesia a la cual asisto físicamente aquí en Bogotá, entonces yo dicto clases para adultos. Entonces, pues también ejerzo allí como este tema de ser maestra, y pues ahora tengo la posibilidad a través de este medio de conectarme contigo, de esta oportunidad tan maravillosa que me ha dado el Señor, que me ha dado el hermano Alfredo, que me han dado ustedes, de poder llegar a ustedes, y a través de lo que hemos estado exponiendo desde el tiempo que he podido compartir, pues me he sentido maestra de ustedes y bueno, pues muy complacida por esta labor que disfruto mucho, que me encanta, que me apasiona. Muy bien. Cuarto punto, en el que hay simbiosis ahí entre Pablo y Nielsen, Nablo y Pilsen: conciencia de pecado y recepción de la gracia. Ambos tenemos o tuvimos en un momento esa conciencia del pecado y entendimos qué era la gracia en nuestra vida. En Pablo podemos ver en Primera de Corintios 15:9. Primera de Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Ese es uno de los momentos en los que Pablo reconoce su pecado, que era justificado en su momento, porque él lo que hacía era que estaba súper convencido que perseguir a los cristianos era algo bueno, ¿sí? Y después pues reconoce este pecado. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A mí me encanta la manera como Pablo explica en cada una de las cartas a las iglesias, en casi todas él hace incisión en esto de explicarles, además porque es súper complejo para ellos, que habían vivido en la ley durante tanto tiempo, aferrados a eso, entender que ahora no se vive bajo la ley sino bajo la gracia. Eso es un chip que es muy difícil de cambiar, ¿cierto? Entonces, aquí se le ve a Pablo con esa claridad que él tiene en sus epístolas, contando claramente cómo es el tema de la ley y el pecado, y cómo es el tema de la gracia, el perdón y la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y bueno, pues esa conciencia de pecado se las mostré en mi ponencia de David y yo, nuestro lado oscuro, donde hablé ciertas caídas o ciertos episodios que yo llamé oscuros de mi vida, en los cuales ya he hecho mi acto de contrición. Mi acto de contrición es reconocer que me he equivocado, me ha dolido en el corazón, he confesado mi pecado delante del Padre, y lo más importante es dar vuelta, ¿cierto? Huir del pecado y en la medida de lo posible pues restituir, ¿cierto? Mostrar verdaderos frutos de arrepentimiento, como estamos llamados a través de la palabra. Muy bien. Quinto punto, ambos reconocemos al Espíritu Santo. Ambos reconocemos al Espíritu Santo. Hay algunas congregaciones que yo me atrevo a llamar sectas,
Nilsen Gutiérrez lo está diciendo, porque no reconocen al Espíritu Santo, reconocen al Padre, al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Mi creencia es en una Trinidad, en la Santa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para mí el Espíritu Santo es súper importante, súper importante. Para Pablo también. Te voy a leer algunas apartes de carta a los romanos, en donde él deja ver que es consciente de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos 8:9 dice, Romanos 8, el título de Romanos 8 en Reina Valera, que es la versión que yo utilizo, el título es Viviendo en el Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula y por eso es que uno entiende pues que está hablando del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en todos los lugares donde habla de Espíritu está con mayúscula, es decir, que está hablando del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí es donde le está diciendo que a veces pedimos y no sabemos bien qué pedir, pero que el Espíritu mismo intercede por nosotros delante del Padre para pedir bien. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Pablo reconoce al Espíritu Santo, lo hace parte de sus enseñanzas del Evangelio que él transmite. Ahora, para mí el Espíritu Santo es muy cercano, tenemos una relación muy cercana. Voy a contarte una anécdota que tengo sobre eso. Una anécdota, digamos, mundana, para no ahondar mucho en un tema muy espiritual que es muy íntimo de mi relación con el Espíritu Santo. Pues te voy a contar un cuento. Imagínate que mi hermana menor, la familia del esposo de mi hermana menor tenían una casa de campo en Anapoima. Y una vez nos invitaron a Anapoima para pasar un fin de semana. Anapoima es un pueblito que queda cerca de Bogotá. Y nos fuimos para allá, para Anapoima. Resulta que en Anapoima hay problemas de agua. Entonces, al menos esta casita tenía un tanque de agua auxiliar para poder garantizar el flujo de agua mientras estábamos allí. Y mi sobrino, el hijo de mi hermana menor, estaba por allá jugando al lado de la piscina, por ahí estaba jugando y con un palo dañó una llave del agua. Y entonces empezó a salir agua, pero a borbotones. Y era pues el agua del tanque que nos iba a sostener el agua durante el fin de semana que íbamos a estar ahí. Y entonces mi cuñado estaba súper afanado y era, por Dios, toca cerrar el agua, ¿qué hacemos? Y él estaba pegado a ese tubo tratando de cerrar, pero era una presión altísima. Entonces yo le pregunté, Benny, pero deben haber válvulas. Y dijo, sí, están en aquel cuarto, pero no tengo ni idea cuál es la válvula y esto hay que hacerlo, nos vamos a quedar sin agua. Y pues recién habíamos llegado. Y yo le dije, Espíritu Santo, ayúdame a encontrar la válvula que cierra esto. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor, guíame, llévame tú. Y entro al cuarto con un montón de tubos y círculos y válvulas y cosas. Y yo fui tocando cuando llegué a un punto y la cerré. Y mi cuñado por allá gritó, ¡ay, ya! ¡Lo lograste! En mi casa me dicen Nil. Entonces, ¡lo lograste, Nil! Gracias. Y bueno, entonces ya salí yo y yo, gracias, Espíritu Santo. Cuando salgo, entonces mi cuñado me dice, ¿y cómo lo hiciste? Y yo, no, pues yo entré y toqué y pues cerré la llave y no sé qué. La verdad, porque me dio pena contarle a él esto que yo les estoy contando a ustedes. Pero cuando yo le dije eso, sentí
un dolor en mi corazón, como el Espíritu Santo diciéndome, ajá, ¿y dónde quedé yo? O sea, ¿dónde quedó que yo te ayudé? Más tardecito, cuando estábamos preparando el almuerzo y todo eso, pues yo les conté esto que les estoy contando a ustedes, se lo conté a mi hermana y a mi cuñado, pues so pena que pensaran que estaba chiflis, pero tocaba darle el crédito al Espíritu Santo. Yo no sé si esto te parezca herejía o no sé cómo lo vayas a interpretar, pero yo lo que quiero mostrarte aquí es que yo siento tan cercano al Espíritu Santo, me siento tan cercana a Él que yo le pido cosas tan simples o banales como esa y Él me acompaña en eso. Cuanto más en otras cosas más profundas que hemos vivido juntos, bueno, eso ya ahí lo dejo por ahí. Punto 6, el último, es que Pablo y yo nos preocupamos por el amor por el otro, somos empáticos y nos preocupamos por el amor por las otras personas, somos practicantes del amor hacia el otro. En Pablo, pues Primera de Corintios 13 habla del amor, ¿cierto? No lo voy a desarrollar acá, solo te voy a hablar de 3 partecitas donde él habla del amor. En Efesios 4, 1, 3 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces llama ahí a la paz y al amor. En Romanos 12, 9, 10 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en Primera de Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, este último muestra la empatía y los 2 anteriores, pues el llamado de Pablo a sus iglesias para que practiquen el amor. ¿En qué me parezco en eso en Pablo? Yo trato de practicar el amor cada día frente a cada persona que tengo relación. Muchas veces cuando entregas amor, no siempre recibes amor. He sufrido desengaños, abusos, cosas no tan buenas, pero no me canso de amar y te propongo que sea un eslogan de nosotros, que amemos no solo de palabras, sino de obras, que realmente podamos distinguirnos, porque así dice el Señor Jesús, que sabrán que somos sus seguidores porque nos distinguirá el amor. Muy bien, entonces aquí termino porque ya se me acabó el tiempo y bueno, también ya terminé lo que tenía para ustedes el día de hoy. Mil gracias, que terminen de tener una jornada maravillosa, día, mediodía, tarde o noche. Feliz término de jornada para ustedes, los quiero mucho. ¡Mua! Muchas gracias, coronel. Una exposición clara y llana que no nos deja dudas. Inquietudes, sí, y las vamos a trabajar mañana. Mañana pues estaremos con la coronel en el panel, en la mesa de trabajo, y vamos a contestar inquietudes que hayan surgido o que surjan entre esta noche y mañana. Por lo demás, comentarles que por causa de un grupo de 78 compañeros estudiantes de la escuela Elohim que están presentando trabajos y están juiciosos, enviaron fotos, todo, solo que les falta un pequeño detalle, y es que no han registrado su matrícula. Esto les toma un par de minutos, es gratis, o sea, para que se pueda llevar oficialmente su hoja de vida en la escuela, pues debe estar matriculado. Entonces, bueno, la lista la van a recibir en breve, pues ya la enviamos, pero pues la línea
de delegación en la estructura de cada uno, pues cada uno sabrá. Y bueno, están abiertas los canales para matricularse para esas 78, y si hubiese alguien más, pues bueno, puede aprovechar. Estará abierto desde esta noche hasta el lunes por la noche. Entonces, un llamado a este grupo de compañeros que por algún motivo, razón o circunstancia, ya por la fe que tienen, se sienten adentro, y digamos que sí están adentro, pero hay que sentar esa matrícula. Muy bien, por lo demás, mis amigos, desearles una feliz noche, recuperar energías, buen sueño, y mañana nos reencontramos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.